Can the amplified voice of Ella Fitzgerald shatter this glass? ¿Puede la voz de Ella Fitzgerald hacer pedazos este vaso? Créalo. Solo una pequeña fuerza oscilante es aplicada a este vaso, aun cuando la fuerza detrás de esto es la magnífica voz de Ella Fitzgerald. Pero se hace necesaria una ecuación para mostrar por qué un cantante con poder y control puede tener un impacto tan asombroso. Por supuesto, la ecuación diferencial deja fuera unos pocos detalles interesantes. Uno de los más interesantes es que el mismo vaso es un fluido viscoso, un muy viscoso fluido. En efecto, el vidrio es tan viscoso que le lleva siglos para fluir hacia abajo a través del tiempo y espacio, donde se establece en la parte más espesa del fondo de cristal de ventana. El vidrio es tan viscoso que en verdad parece sólido y aún suena y resuena. Por supuesto, es la viscosidad del vidrio lo que previene sus oscilaciones resonantes. Sin esa viscosidad, no quedaría un pedazo de vidrio sin romper, ya sea en el viejo mundo o en el nuevo, donde los efectos de la resonancia pueden ser vistos y escuchados igualmente. Por ejemplo, mientras que la música es un ejemplo de resonancia agradable, no puede decirse lo mismo del ritmo ordinario de la sociedad contemporánea. Como un ejemplo molesto de resonancia, considere la ventana que vibra. Sin embargo, al mismo tiempo, mientras que los cristales de vidrio pueden sacudir al oyente hasta distraerlo, la fricción incorporada y la viscosidad generalmente impiden que se hagan añicos. A veces, cuando se estudian en el laboratorio sismográfico Caltech de Pasadena, los efectos de la resonancia son más que molestos. Pueden ser devastadores porque pueden amplificar lo que ya es una elemental e irresistible fuerza de la naturaleza. Durante un terremoto, ondas sismográficas son enviadas desde un epicentro en un grado de frecuencias. Comparado al sonido audible, estas frecuencias son generalmente muy bajas. A la frecuencia de terremotos, los edificios entre 5 y 40 pisos de alto son típicamente resonantes. Cuando estos modelos son sacudidos a una frecuencia dada en un terremoto simulado, comienzan vibraciones resonantes dependiendo de la frecuencia. Hablando en forma general, una estructura complicada como un edificio se sacudirá o torsionará resonantemente en un número natural de frecuencias. Los ingenieros pueden minimizar respuestas resonantes, diseñando aislamiento y energía absorbente en los edificios. Y con estricta adherencia a las ordenanzas de los terremotos, una estructura tiene su manera de resistirse a ser rajado en sus cimientos. Las normas de edificación son leyes. Cuando las personas piensan que algunas leyes están hechas para ser quebradas, algunos edificios sufrirán las consecuencias. Estos sonidos, producidos por el viento en el cable, son otro efecto de resonancia. Estos cables cantan su canción por vibrar a frecuencia natural. Quizás los cables telefónicos en realidad solo cantan cuentos misteriosos en la ficción, donde su lírica misteriosa se armoniza con el lamento del viento. Pero si en verdad los cables telefónicos alguna vez cantaran, su canto será una composición sobre el fenómeno de la resonancia y el viento.
cuando los vientos son fuertes, la corriente de aire estable alrededor de un cilindro, este cable por ejemplo, llega a ser inestable. Los remolinos comienzan a descascararse, corriendo en una estela hacia abajo, creando un fluir de modelos predecibles. Cada vez que un remolino se descascara, le da al cable un pequeño golpe. A cierta velocidad del viento, los remolinos comienzan a descascararse a la frecuencia resonante del cable, poniéndolo en movimiento. Este efecto se llama arpa eólica. La capacidad necesaria para afinar estas cuerdas fue transmitida por los eólicos, la antigua tribu griega que se estableció en la costa de Asia Menor. Pero la capacidad necesaria para tocar el arpa eólica viene de los dedos mágicos del viento, cuando el aire sopla a través de sus cuerdas. El principio del arpa eólica, el fenómeno llamado resonancia, explica el canto de los cables en el viento. Quizás, entre otras cosas, el puente Tacoma Narrows fue el arpa eólica más espectacular de la historia. Desafortunadamente, su primera presentación estaba destinada a durar solo 4 meses. Mientras tanto, fue un hermoso puente. Hermoso, pero extraño. Aún antes que la construcción estuviera terminada, la gente observó su comportamiento peculiar. Una leve brisa hacía oscilar el piso. Después de un tiempo, uno de los humoristas locales lo llamó Galloping Gertie. Por razones bien obvias, el nombre le quedó bien, por lo menos hasta el 7 de noviembre de 1940. En ese momento, como hoy, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy entusiastas del deporte. Por 4 meses un club local estuvo cruzando el puente en días de viento. Mientras que algunos aseveraban que era como conducir en una montaña rusa, otros encontraron desconcertante ver que el coche de adelante desaparecía. Noviembre 7, 1940. Los vientos eran relativamente moderados, aproximadamente 40 millas por hora. Una nueva modalidad apareció. En vez de rizarse, el puente comenzó a retorcerse. Un viento de 40 millas por hora fue lo suficientemente fuerte como para que el puente comenzara a retorcerse violentamente. Y a las 11 a.m. cayó. Los investigadores estaban confundidos. Un puente construido de acuerdo a las mejores normas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente en el mundo, se suponía que no debía derrumbarse. ¿Qué diablos había pasado? Theodor von Karman, un profesor de Caltech y un pionero de la aerodinámica moderna, trajo la respuesta. La explicación de von Karman de oscilaciones resonantes no era popular entre los ingenieros constructores. Sin embargo, como se verificó en las pruebas del túnel de viento en Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era la correcta.
Desde entonces, ningún puente de mayor tamaño se termina sin antes pasar por la prueba del túnel de viento. La hora ha llegado de romper el vaso de vino. No lo voy a hacer con mi voz. Mi contrato con el Metropolitan no me lo permite. Y aquí hay otro problema. Esto requiere práctica. Y yo solo tengo un vaso de vino. De modo que lo intentaré primero utilizando este vaso común. Es así como va a operar. Este aparato va a estar en mi lugar y hará un tono puro. Esto hará que el vaso vibre. Este micrófono está escuchando lo que hará el vaso. La salida de este micrófono está sobre este osciloscopio. Veamos lo que hace el vaso. ¿Vieron esto? Ok. Lo que yo tengo que hacer es levantar el volumen y esto hará vibrar al vaso. El vaso está vibrando, pero no mucho, porque no está exactamente en la frecuencia correcta como para vibrar lo suficiente y hacer que se rompa. Voy a afinar esto a la frecuencia correcta. Aquí está, justo aquí. Esto es, todo en orden. Todo lo que tengo que hacer es subir el volumen y romper el vaso. Sus oídos van a sangrar un poco. Aquí vamos. Rompimos el vaso grueso, sin siquiera romper este finísimo vaso de vino. Ellos sabían que yo nunca lo rompería.